No apartes la vista. Quédate quieto un segundo. Si alguna vez has sentido que una conversación trivial te drena la energía vital, o que estar rodeado de mucha gente te hace sentir más solo que estar en tu propia habitación, esto es para ti. Probablemente te has pasado la vida pensando que hay algo roto en tu mecanismo social. Te han dicho que eres demasiado introvertido, demasiado serio, o quizás demasiado intenso. Has intentado encajar. Has intentado reírte de chistes que no te hacen gracia, y has asentido en discusiones que te parecen absurdas solo para mantener la paz. Pero al final del día, regresas a casa con una sensación de vacío, como si hubieras estado actuando en una obra de teatro mal escrita donde nadie más sabe que está actuando. La sociedad te vende la idea de que la felicidad está en la conexión constante, en la fiesta, en la multitud, en el ruido. Pero hay una verdad mucho más oscura y antigua que explica exactamente por qué sientes ese rechazo visceral hacia la masa. No es arrogancia. No es timidez. Es un mecanismo de defensa de tu intelecto. Arthur Schopenhauer, quizás el filósofo más brutalmente honesto de la historia, ya había diagnosticado tu condición hace 2 siglos, y su conclusión no fue amable. Él no te diría que te esfuerces más por hacer amigos. Él te diría que tu sufrimiento proviene de intentar mezclarte con quienes, por naturaleza, están diseñados para extinguir tu luz. Lo que vas a escuchar a continuación no es agradable. Va a desafiar esa necesidad biológica de pertenencia que todos tenemos. Pero si logras entender lo que Schopenhauer vio sobre la naturaleza humana y la estupidez de las masas, dejarás de sentirte culpable por tu soledad y empezarás a verla como lo que realmente es, tu mayor arma y tu único refugio verdadero. El problema no es que no encajes. El problema es que estás intentando encajar en un lugar que te exige amputar tu conciencia para poder entrar. Y mirarlo de frente puede resultar incómodo, pero también puede cambiarlo todo. Vivimos bajo la tiranía de la sociabilidad. Desde niños nos enseñan que el niño que juega solo tiene un problema, y el que está siempre rodeado de ruido es el exitoso. Pero Schopenhauer miró a la sociedad y vio algo muy distinto. Él decía, un hombre puede ser el mismo solo mientras está solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es realmente libre. Aquí empieza la revelación central. La mayoría de las personas, a las que Schopenhauer llamaba sin tapujos bípedos, o la fábrica de la naturaleza, no buscan compañía porque amen a los demás. Buscan compañía porque no se soportan a sí mismos. El vacío interior de la persona promedio es tan vasto, tan aterrador, que necesitan ruido constante para no escuchar sus propios pensamientos. Necesitan el reflejo de otros para sentir que existen. Pero tú eres diferente. Si estás escuchando esto, es porque el ruido te molesta. Y no hablo solo del ruido acústico, sino del ruido mental, del ruido social. Schopenhauer planteaba que la cantidad de ruido que una persona puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia. Piénsalo. Las mentes vacías temen el silencio porque en el silencio no hay distracción, solo realidad. Y la realidad, para la mayoría, es insoportable. Por eso las masas se agrupan. Se agrupan no para crear, sino para adormecerse mutuamente. Es un pacto inconsciente de mediocridad. Yo no te recuerdo tu insignificancia y tú no me recuerdas la mía. Pero cuando alguien con sustancia, alguien con una vida interior rica, entra en ese círculo, rompe el pacto. Tu mera presencia, tu silencio, tu falta de interés por lo trivial, actúa como un espejo que les muestra su propio vacío. Por eso te rechazan o te exigen que cambies. Y por eso tú te sientes agotado. Porque para interactuar con la masa, tienes que bajar tu nivel de conciencia. Tienes que contraer tu intelecto para que quepa en sus moldes pequeños. Schopenhauer lo decía con una crueldad exquisita. La gente vulgar encuentra un enorme placer en el compañerismo social, porque les resulta más fácil soportar a los demás que soportarse a sí mismos. La verdad incómoda es esta. Tu deseo de aislarte no es una enfermedad. Es un síntoma de salud mental en una sociedad enferma.
Es tu espíritu gritando que no quiere ser degradado. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría se va antes de mirar esto de frente, porque prefieren la mentira cómoda de la popularidad. Si sigues escuchando es porque algo en ti ya sabe que no puede seguir huyendo de su propia naturaleza. Antes de continuar con la parte más profunda, donde explicaremos por qué la gente te decepciona una y otra vez, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, deja en los comentarios, elijo ser consciente. No como una afirmación vacía, sino como la decisión de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Profundicemos en algo que Schopenhauer llamaba el dilema del puercoespín. Imagina un grupo de puercoespines en un día frío de invierno. Para no morir congelados se acercan unos a otros buscando calor, pero en el momento en que se tocan, sus espinas se clavan en la carne del vecino. El dolor los obliga a separarse, pero el frío vuelve y se acercan de nuevo. Y así pasan la vida, atrapados entre el dolor de la soledad, el frío, y el dolor de la sociedad, las espinas. Schopenhauer usaba esta metáfora para explicar por qué las relaciones humanas son inherentemente dolorosas. La masa, la gente común, necesita mucho calor porque no tienen calor interno. Están vacíos, así que se amontonan, se pinchan, se hieren, se pelean. Y vuelven a juntarse, porque el terror al frío de su propio vacío es peor que el dolor de las espinas. Pero aquí es donde entra el sabio, o el hombre, de intelecto superior. Schopenhauer dice que aquel que tiene suficiente calor interno propio no necesita acercarse a los puercoespines. Prefiere mantenerse a distancia. Sí, quizás sienta un poco más de frío social, pero a cambio, no se clava las espinas de nadie, ni clava las suyas en otros. Esto explica ese fenómeno que seguramente has vivido, la proyección y la sombra en las relaciones sociales. Cuando interactúas con la masa, no estás interactuando con individuos conscientes, sino con proyecciones de sus propias carencias. La gente te usa, no necesariamente por maldad, sino por necesidad mecánica. Te usan para validar sus opiniones, para descargar sus frustraciones, para entretener su aburrimiento. Y tú, en tu búsqueda ingenua de conexión, te ofreces, y cada vez que lo haces, cada vez que intentas explicar una idea profunda a alguien que solo quiere hablar del clima o de celebridades, te estás clavando una espina. Estás desperdiciando tu oro interior arrojándolo al barro. Schopenhauer diría que es un error de cálculo de tu parte. Estás esperando que un ciego vea los colores, y enfadarte porque el ciego no ve es tan absurdo como enfadarte con una piedra por ser dura. La gente vulgar es como es por una necesidad de la naturaleza. Son parte de la maquinaria de la especie, preocupados solo por sobrevivir y reproducirse. El sabio, el buscador de verdad, es una anomalía, y una anomalía no puede esperar ser comprendida por la norma. Seguramente te has encontrado en patrones repetitivos y ciclos agotadores. Conoces a alguien nuevo, parece diferente, te entusiasmas, y al poco tiempo, la máscara cae y te encuentras con la misma superficialidad, la misma falta de curiosidad, el mismo egoísmo básico. Y piensas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Schopenhauer te diría que te pasa porque sigues yendo al mercado a buscar joyas, cuando en el mercado solo se venden patatas. El patrón se repite porque tu esperanza no ha muerto. Sigues proyectando tu propia profundidad en los demás. Crees que, en el fondo, todos tienen esa misma inquietud existencial que tú tienes. Pero la brutal verdad de Schopenhauer es que no. La mayoría de la gente no tiene un mundo interior rico. Su mundo es puramente exterior. Lo que ves es lo que hay. No hay un tesoro escondido esperando ser descubierto en cada conversación trivial. A veces, la superficie es todo lo que existe. Y al negar esto, al insistir en buscar profundidad donde no la hay, te condenas a la decepción perpetua. Es el mismo sabor amargo, el mismo final emocional,
el mismo tipo de herida, una y otra vez. El ciclo funciona así. Sientes soledad, buscas conexión, idealizas a la persona, la realidad se impone, sus espinas te pinchan, te retiras herido, sientes soledad de nuevo. La única forma de romper este ciclo no es encontrar mejores personas, sino dejar de necesitar ese calor externo. Es generar tu propio calor. Schopenhauer decía, lo que uno tiene en sí mismo es lo que más importa para su felicidad. Si tu interior está amueblado con ideas, con arte, con entendimiento, con curiosidad, el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Dejas de ser un mendigo de atención para convertirte en un rey de tu propio reino mental. Pero esto requiere aceptar que la soledad es el precio de la excelencia. Las águilas vuelan solas. Son las ovejas las que van en rebaño. No puedes tener la libertad del águila y la comodidad del rebaño al mismo tiempo. Aquí suele aparecer una resistencia muy humana. La objeción mental. ¿Entonces todo es mi culpa? ¿Soy yo el arrogante que no sabe tratar con la gente? Schopenhauer sería tajante aquí. No es culpa, es responsabilidad. La culpa te paraliza, te hace sentir mal por ser quien eres. La responsabilidad te empodera. Es tu responsabilidad reconocer tu naturaleza y la naturaleza de los demás. Si tienes un intelecto capaz de ver más allá, tienes la responsabilidad de protegerlo. No le darías un violín Stradivarius a un gorila para que juegue con él. Entonces, ¿por qué le entregas tu mente y tu tiempo a personas que solo saben romper cosas? No se trata de odiar a las masas. Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, no abogaba por el odio activo, sino por el distanciamiento compasivo. Entender que no pueden ser otra cosa. No es que no quieran entenderte, es que no pueden. Su voluntad, esa fuerza ciega que impulsa el universo según Schopenhauer, está enfocada en cosas distintas a las tuyas. La responsabilidad radica en dejar de esperar peras del olmo. Cuando aceptas que la mayoría de las interacciones sociales serán superficiales, dejas de sufrir por ello. Puedes participar en ellas si es necesario, pero como un actor, no como una víctima. Te pones la máscara, cumples tu función social, eres educado, y luego te retiras a tu santuario intacto. Dejas de entregar tu corazón en cada saludo. Dejas de buscar validación en espejos rotos. La culpa de sentirte superior desaparece cuando entiendes que no es una cuestión de rango moral, sino de diferencia de frecuencia. Un radio de onda corta no es mejor que uno de onda larga. Simplemente captan señales diferentes. Tú captas señales que a la mayoría le pasan desapercibidas, y eso conlleva la responsabilidad de no dañar tu receptor forzándolo a sintonizar estática constante. Ahora, hablemos de la integración y el camino. ¿Cómo se vive esto en el mundo real? ¿Significa que debes irte a vivir a una cueva y no hablar con nadie nunca más? No. Schopenhauer, aunque era un ermitaño en espíritu, vivía en sociedad. El secreto está en lo que él llamaba adquirir una piel más gruesa. El sabio se mueve entre las masas como quien camina bajo la lluvia. Se moja, pero no se sorprende ni se ofende porque llueva. Sabe que es la naturaleza del agua. La integración real ocurre cuando dejas de pelear con la realidad. Dejas de intentar despertar a los demás. Dejas de intentar que tus amigos de la infancia entiendan tus crisis existenciales. Dejas de esperar que tu familia valide tu camino filosófico. El camino del sabio es convertir la soledad en un palacio, no en una prisión. Para la persona vacía, la soledad es prisión porque se queda a solas con su miseria. Para ti, debe ser el momento donde realmente vives. Es en la soledad donde puedes leer a los grandes maestros, donde puedes contemplar el arte, donde puedes pensar sin interrupciones. Schopenhauer decía que el hombre inteligente, en total soledad, encuentra un entretenimiento excelente en sus propios pensamientos y fantasías, mientras que al necio ni la variedad constante de fiestas, juegos y viajes le libra del torturador aburrimiento. Tu tarea es cultivar ese jardín interior, hacerlo tan rico, tan interesante, tan vasto, que la necesidad de salir afuera disminuya drásticamente,
Y paradójicamente, cuando ya no necesitas a las masas, te vuelves más magnético. Porque hay un poder en la autosuficiencia que incluso los inconscientes detectan. Te respetan más cuando no mendigas su aprobación. Te conviertes en un enigma para ellos. Te miran y ven a alguien que no necesita sus juegos. Y eso, aunque les irrite, también les fascina. Pero para entonces, a ti ya no te importará su fascinación. El precio de esta lucidez es alto. Duele al principio porque rompe la narrativa que te protegía, esa que decía que si eras bueno y amable, el mundo te devolvería lo mismo. Rompe la ilusión de que algún día encontrarás ese grupo perfecto donde encajarás al 100%. Probablemente no exista. Y aceptarlo es un duelo. Pero tras el duelo viene la liberación. Cortas los ciclos. Apagas la repetición. Disuelves el atrapamiento. Dejas de ser un títere de la necesidad social. Y cuando el mundo te decepciona ya no te duele. Solo asientes y dices, sí, esto es lo que esperaba. Y sigues tu camino. Tu relación con los problemas cambia porque dejas de tomarte la estupidez ajena como algo personal. Se convierte en un fenómeno natural, como el viento o la marea. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera, o que tienes mala suerte con la gente. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con él. Entendiste que estabas intentando calentar tu hogar quemando tu propia casa para que otros la vieran. Schopenhauer no hablaba de eliminar tu oscuridad, ni de volverte una versión ideal y feliz de ti mismo donde todos te aman. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real. Dejar de vivir poseído por lo que no ves. Dejar de ser un esclavo de la voluntad ciega que empuja a las masas a unirse y destruirse. Hablaba de conquistar la aristocracia del espíritu, porque lo que permanece inconsciente no descansa. Dirige, y mientras dirige, tú crees que eliges amigos, parejas o eventos sociales, pero solo reaccionas a tu miedo al vacío. Hoy tienes la oportunidad de elegir la soledad consciente sobre la compañía vacía, de elegir la dignidad de tu propio pensamiento sobre el consenso de la multitud. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. No pases al siguiente video de gatitos o noticias irrelevantes. Haz un gesto simple y honesto que marque este momento. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata sino verdades que duelen pero liberan. Somos una minoría, y es importante que nos encontremos. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios, elijo hacerme consciente. No como una frase, sino como una decisión de dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Porque muchos verán este video, miles quizás, pero solo algunos harán algo con lo que sintieron aquí. La mayoría volverá a dormirse en el rebaño mañana mismo. Porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo allá afuera. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí, dentro de ti. Y cuando dejas de huir, cuando te giras y abrazas tu propia naturaleza solitaria y profunda, todo cambia. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en tu trono. Y desde ese trono, el mundo se ve muy diferente.